¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles. En esta ocasión les llevaré un tema muy importante del cual poco se habla. Se trata sobre las reformas a la Ley Nacional del Deporte y como invitados tendré a varios colegas periodistas para que nos expliquen sobre esta situación. La última modificación que se le realizó a esta Ley Nacional del Deporte fue precisamente en este año y fue por el fútbol para que la FIFA pudiera levantar la suspensión a la Federación Nacional de Fútbol. Pero ¿qué pasó? ¿Era necesario? ¿Por qué se hizo tan rápido? Conozcamos la opinión de los expertos. Bueno, que es una modificación que en una primera instancia no debió de realizarse, debió de haberse buscado la forma para mantenerla sin violarla naturalmente y acoplarse tanto la FIFA en un principio a las leyes nacionales, pero posteriormente que hicieron el cambio, lo hicieron a medias y después fue necesario y para algunos hasta urgente de que se realizara esta modificación. Fue importante, llegó en un momento crucial, lastimosamente en Guatemala, como casi en todos los aspectos, todo tiene que ser forzado y a la carrera, pero al final creo que sirvió para de alguna manera desintegrar, si se quiere decir así, el fútbol del resto de deportes y de la Confederación Deportiva Autónoma, que al final creo que a diferencia de los otros deportes el fútbol es autosostenible y obviamente pues bajo el amparo de FIFA es bien, digamos que puede vivir tranquilamente, ¿verdad? No solo por tema de recursos, sino también por lo fácil que se mercadea y lo fácil que se vende. Entonces digamos que es para el fútbol mucho más fácil y mucho más rápido. En cuanto a la pregunta en concreto, creo que sí, dejó abierta la puerta para que en un futuro, no lo veo tan cercano, pero en un futuro pues las federaciones puedan buscar la independencia, porque pues si bien es cierto, unas pues tienen mucha presencia, pues reciben mucho del presupuesto, otras quizás no tanto y podrían pues buscar la posibilidad de alguna manera de independizarse del sistema y buscar pues por sus propios medios primero sostenerse y luego pues encontrar ese respaldo que actualmente no encuentran en la CAG. Y bueno, también yo creo que lo rescatable o lo positivo, si lo podemos emitir un juicio de valor, es quizás también el cuestionarse, digamos, de cómo fueron hechas ciertos artículos, el tema de la representación, por ejemplo, el tema del padrón electoral, que al final siempre he pensado que el deporte es una Guatemala en pequeño, o sea, es un mini estado, no deja de... Es el reflejo de nuestra sociedad. No deja de abstraerse, digamos, de lo que pasa afuera, entonces también esa manera clientelar de elegir autoridades, esa manera de autoridades que se han enquistado en el deporte, también creo yo que de una u otra forma cambiar un poco la manera de elegir autoridades, el revisar también cómo es la representatividad, quiénes pueden votar, creo que también abre un poco el panorama. Y yo lo que rescato, insisto, es que al menos el tema se puso sobre la mesa, o sea, ya el deporte tampoco es intocable, o en este caso el fútbol no fue intocable, sino también ya creo yo que es necesario revisar ciertos procesos, ¿verdad? Y al final tener clarísimo que la razón de ser tiene que ser el atleta, ¿verdad? Eso no debería ser ni discurso populista, sino debería ser una realidad concreta, ¿verdad? Esta ley es muy ambigua y necesita varias modificaciones, pero hoy en día, ¿qué iniciativas de ley existen para modificarla? Pues hay un par de intentos, uno de hecho ya fue presentado al pleno, ya pues se está trabajando en ese tema y conocemos, o yo pues tengo entendido que hay pues varias cosas en las que yo sí estoy de acuerdo, otras que no, por ejemplo el tema de pues la definición ya y categorización, porque así dice el documento, el tema de viáticos, viajes y gastos de bolsillo para atletas y dirigentes, que es algo que creo yo que es prioritario y que al final, sobre todo pensando en que exista mucha transparencia en ese tema y que deje de ser un tema polémico y que ya esté preestablecido y que sea un tema que esté pues en concreto definido. Otro de los temas que a mí me llama muchísimo la atención y que ojalá esté incluido en cualquiera, porque entiendo que en breve se trataría de presentar otra para hacer una tercera iniciativa, es la inclusión de los deportistas discapacitados. Creo que es un tema prioritario
Creo que ya existe pues, el Comité Paralímpico, pero creo que la CAG también tiene que jugar un papel muy importante, la DIGEF incluso, y el mismo Viceministerio de Deportes, pues incluidos, ¿verdad? Porque al final pues reciben un gran presupuesto y es impensable que a estas alturas de las que nos encontramos, pues todavía los deportistas con discapacidad no estén integrados al deporte y que no tengan, pues, o que estén siempre penando por ir a una competencia o ver quién se tira la chibolita para apoyarlos. Entonces es un tema que debería ser y que tiene que ser importante. Otro de los temas que a mí me gustaría que se diera y que pues entiendo también se estaría discutiendo en las iniciativas es hacer funcionar el CONADER, porque el CONADER pues se convierte únicamente como en una institución que aglutina y que pues une a las instituciones del deporte, pero realmente no tiene ni presupuesto y tampoco su ejecución es muy corta y no está muy definida, y entonces al final pues termina consumiendo algunos recursos pero no haciendo nada en concreto en pro del deporte, que al final, y de los deportistas, que es como decía Pedro, pues la parte primordial y a quienes debe de ir dirigido todo el esfuerzo y de quienes, y la idea original de quienes crearon la Ley Nacional del Deporte allá en los años 50, que fue justamente pues promover el deporte y que los deportistas se desarrollaran plenamente, no solo a nivel competitivo, sino también a nivel recreativo, y que al final pues pudiera ser un motor de cambio para nuestra sociedad. Hay que dejar algo muy claro. El deporte es mediático en Guatemala y los políticos y los diputados constantemente están intentando llamar la atención para realizar cambios a la Ley Nacional del Deporte. Una ley que desde 1997, que fue decretada, poco a poco va quedando en algunos casos fuera de tiempo. Hay muchos cambios, muchas iniciativas de ley, algunas que buscan sobrelegislar en la Ley Nacional del Deporte, otras que pretenden llamar la atención y otras que son cambios minúsculos en relación a los cambios necesarios que necesita el deporte de Guatemala para salir de este subdesarrollo deportivo. Por ejemplo, la iniciativa de ley 5422, la última que recibió el Congreso de la República, presenta algunas aristas que a mi entender son muy importantes, pero aún así quiero dejar en claro que para mí son minúsculas en cuanto a la necesidad del país. Para ir finalizando, vamos a escuchar los distintos puntos de vista de nuestros invitados y qué necesita la Ley Nacional del Deporte para que el deporte en Guatemala sea mejor. Escuchémoslos. Pues sí, yo creo que revisar, digamos, el tema de en qué se invierte, porque al final es parte, digamos, de un presupuesto, digamos, estatal de un país que tiene también pues muchas necesidades y que está claro, el deporte es un ala fundamental, digamos, para prevenir muchos temas como la violencia, como la salud preventiva, etcétera. Entonces yo creo que sí, revisar, digamos, cómo se eligen las autoridades, qué tipo de perfil de autoridades también ocupan los cargos y cómo se utiliza el presupuesto, y obviamente tener ejes claros, ¿verdad? Yo creo que popularizar el deporte para las instancias que corresponda, en el alto rendimiento también, porque ve uno, por ejemplo, ahí, Guatemala creo que ha tenido en los últimos 10, 15 años una generación fabulosa de deportistas, pero habría que preguntarnos detrás de Jorge Vega quién viene, detrás de Kevin Cordón quién viene, o sea que también obviamente eso es desparramar responsabilidades, no solo podemos decir que es CAG puntualmente o Comité Olímpico, sino las mismas federaciones también como buscan promover. Entonces yo creo que por ahí, y el tema también de la infraestructura, yo no sé si ahorita Guatemala estaría en disponibilidad de organizar unos Juegos Centroamericanos. Estamos hablando de 7 países y Guatemala creo que en ese momento no, o sea, no sé si podría, honestamente. Entonces es una forma integral, digamos, la infraestructura obviamente no solo con mejores instalaciones se hacen mejores atletas, también paralelo a eso el tema de la formación, de qué tipo de entrenadores, etcétera, pero al final todo se reduce a cómo se invierte los recursos, y creo yo que sería una de las prioridades pues que debería de tener la ley. La Ley Nacional del Deporte urge modernizarse, pero principalmente hay que analizar si es necesario derogarla
o si se puede implementar una nueva ley nacional del deporte que se adecue a las necesidades en la actualidad de la gestión y la administración del deporte. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que sugerí un cambio sencillo, pero que puede tener un impacto profundo. La elección de los dirigentes en las distintas federaciones y asociaciones de Guatemala no tiene la representatividad que debiera tener. Y la representatividad que debe tener es darle el derecho al deportista a votar, a elegir y a ser electo. Entonces, el deportista, que es el principal actor en la Ley Nacional del Deporte, no tiene ese derecho, que a mi entender debiera de tenerlo para que sea el deportista el que premie la continuidad de la dirigencia deportiva o sea el que cese una mala administración deportiva. Eso creo que para mí es fundamental en la Ley Nacional del Deporte. Segundo, yo considero que el gestor deportivo y el administrador debe de recibir un premio. Ya basta de que los dirigentes sean ad honorem en un cargo en el que en su campaña proselitista deportiva invierten dinero en búsqueda de los votos necesarios para llegar a los comités ejecutivos y de un cargo que es ad honorem en el cual se ven beneficiados con altas dietas y con altos viáticos que a la larga les sirven a ellos de ingreso, pues muchos de ellos no tienen otro trabajo más que ser dirigentes. Es decir, yo sugiero de que a los dirigentes de Guatemala se les pague, pero no se les pague por ir y sentarse, sino que se les pague para que se les pueda exigir y que sea gente con capacidades las que pueda llegar, porque en Guatemala se gradúan constantemente gestores deportivos, ya sea en nuestro país o en el extranjero, pero ellos no van a trabajar en la administración deportiva porque resulta que el cargo es ad honorem. Entonces, si nosotros queremos desarrollar el deporte en Guatemala, tenemos que tener a la gente académicamente preparada, pero a la vez a estos que son académicos preparados hay que pagarles, ¿sí? Porque si no, vamos a tener a un club de veteranos, un club de viejitos que administran el deporte y que se juntan para disque administrar el deporte, cuando en realidad lo único que buscan es tener un impacto mediático, tener viajes, tener una posición social. Entonces, estas cosas se distancian mucho de lo que realmente busca en el desarrollo del deporte. Así finalizamos, espero les haya gustado y comprendido un poco el contexto de la importancia de la Ley Nacional del Deporte. Un agradecimiento especial a Luis Barrios de Soy 502, a Pedro Pablo Minjangos de Nuestro Diario y a Luis Solares de Antigua Sports.